Ahora vamos a ver un poquito, acordarnos cómo está organizado el tarifario nacional. Ya vimos las normas generales, en algún momento ustedes ya vieron las normas específicas de servicios institucionales. Nosotros vamos a ver en este momento la sección D. Ya acabamos de ver una parte de las normas específicas que son los exámenes, procedimientos y medicina física y rehabilitación. De odontología, seguramente ya lo vieron. La sección D es donde vamos a tener bastantes problemas en la recuperación de valores, porque aquí sí ya viene la apreciación totalmente del médico que evalúa y del médico que también da la atención al paciente, ¿sí? En los servicios profesionales médicos, en la sección D, tenemos que tener muy en cuenta que son los servicios otorgados por los médicos. Este valor que está aquí estima el valor cuantificado de la complejidad del gasto médico a través de un listado sistemático como lo da el CPT, ¿sí? En esta sección nosotros vamos a tener prestaciones generales, consultas, interconsultas, visitas domiciliarias, servicios de profesionales por la realización de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. En todos estos VRs de toda esta sección está estimado el tiempo que el médico va a dar la atención referente a esa complejidad, severidad de la atención médica, la habilidad que el médico tiene, el riesgo del paciente, el riesgo del médico, la severidad de la enfermedad. Todo esto me da el honorario médico, ¿sí? Fíjense que aquí está tanto el riesgo del paciente en que no se recupere, pueda perder la vida o se recupere totalmente. Y el riesgo del médico, porque también el riesgo del médico va muy ligado también a que el paciente le pueda transmitir toda su necesidad de atención médica, ¿sí? Entonces va la habilidad de lado y lado. Yo como paciente, ¿qué facilidad tengo yo de ser abordable en mi patología? O le oculto al médico ciertos síntomas, ¿no es cierto? O me quedo callado por vergüenza, porque me da vergüenza decirle que me está pasando esto. Eso ya incluye en un riesgo al médico, en el diagnóstico y en tomar una decisión médica, ¿sí? Entonces, todo eso está evaluado en el valor del honorario médico. Dentro de los servicios profesionales, nosotros tenemos la medicina, la evaluación y manejo, que prácticamente son los honorarios clínicos, diría yo. Siempre le digo honorarios clínicos, porque prácticamente aquí no tengo un procedimiento para realizar. Voy, le evalúo y escribo, ¿sí? Luego viene una cápite que es de medicina, que son procedimientos divididos por aparatos, sistemas que se aplican para este tipo de atenciones por especialidades. Y luego viene el de cirugía, el de anestesia y el de imagenología, ¿ya? En esta día vamos a ver de la consulta externa. De la consulta externa, prácticamente tenemos honorarios para todos los niveles y en cada nivel está especificado lo que incluye la severidad, la complejidad, el tiempo que se demora, pero hay algo muy importante en el primer nivel. Para los primeros problemas agudos, la consulta externa, sí, nos van a reconocer en el primer nivel solo la primera y máximo 2 consultas subsecuentes para ese problema agudo. ¿Por qué? Porque si continúa con ese problema agudo yendo al primer nivel, no se va a recuperar. Ese paciente ya requiere ser derivado, transferido o referido a un nivel más superior para que pueda recuperar su enfermedad. ¿Sí? Entonces, por esa razón es el límite para el médico que está dando atención en primer nivel que no pueda continuar con este paciente con esta patología aguda en un primer nivel. Obligarle a que lo derive o le haga la referencia. Y los procedimientos quirúrgicos. Estos procedimientos quirúrgicos comprenden la atención preoperatoria, el procedimiento quirúrgico de por sí, la recuperación, la atención quirúrgica, el alta, el cuidado post de eso que están incluidos en el proceso de atención quirúrgico, ¿sí?
Por eso, en estos honorarios están incluidos hasta las 7 visitas posteriores a la atención posquirúrgica, ¿sí? En estas 7 visitas está incluido el valor del alta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las reglas de utilización? Todos los médicos deben registrar el código con el nombre del procedimiento, ¿sí? Esto está obligado a que ellos registren en las historias con qué código ellos le han revisado al paciente, ¿sí? Esto es lo que dice el tarifario nacional, pero en realidad esto no lo está haciendo, ¿sí? Y recordar que todos estos honorarios son el valor techo máximo que por honorarios médicos podemos pagar al paciente, al médico. No podemos aquí decir, bueno, es que el doctor se demoró 1 hora en verle al paciente, pero en la hora, ¿qué le hizo al paciente? Es decir, prácticamente era, me invento, un uñero. ¿Será posible que el paciente, el médico, se demore 1 hora en valorarle el uñero? Depende del paciente. Si es un paciente diabético, si es un paciente que está complicado, que no solamente, que con ese uñero tengo el peligro de que llegue a una amputación, ¿sí? Todo depende de lo que el médico escriba en historia clínica, ¿sí? Porque un uñero en un paciente joven no puede significar nada, pero un paciente diabético puede significar mucho, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que el médico escriba en la historia clínica para que sea reconocido su valor. El tarifario nacional tiene una columna en donde va el VR, la descripción, el código, perdón, el código del tarifario, la descripción de la consulta. En el número 3 va el VR y en el número 4 va, ¿cómo es esto? En este caso, cuando son procedimientos quirúrgicos, va el de la anestesia, ¿sí? Entonces, así está constituido el tarifario nacional. Cuando ustedes no encuentren una cuarta columna, esta cuarta columna, en este honorario, no hay valor para la anestesia. Si ustedes no encuentran un valor aquí para el anestesiólogo, ahí sí no hay de nivel superior, cobrar de nivel superior, porque aquí no hay niveles, ¿sí? Y entonces siempre acordémonos que aquí está, este era un ejemplo del tarifario anterior, aquí tenemos en nuestro tarifario, ¿sí? ¿Qué dice la 99211? Esta es la descripción que tenemos, este es el valor ¿cómo es esto? De nuestro, de nuestro VR, y en este caso yo le puse aquí en la cuarta columna el valor del factor de conversión para que siempre se acuerden que hay un factor de conversión por el que yo tengo que multiplicar, que ahí sí tengo el valor en dólares para poder recuperar el valor económico por la atención de ese médico a ese paciente en específico. ¿Sí? ¿Qué incluye la valoración de un médico en la consulta externa o en el ambiente hospitalario o en la emergencia? Incluyen 7 componentes: la historia del paciente, el examen físico, una toma de decisión médica, la consejería que yo le estoy dando al paciente, la coordinación del cuidado que debe tener, la naturaleza del problema. Todo esto me da a mí el tiempo que he pasado con mi paciente. Y habrán pacientes y pacientes, ¿no es cierto? Habrán ciertos pacientes que en 2 minutos me contó toda su historia. En otros pacientes me tendré que demorar, posiblemente tendré que inventarme la manera de obtener la historia para lograr mi diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre acordémonos de los 7 componentes que tienen que estar escrito en la historia clínica para poder recuperar este valor, esta descripción que está en la columna 2, ¿sí? Dice, historia focalizada del problema.
Examen focalizado del problema. Decisión médica única y directa. Tiempo de duración 5 minutos. Eso es lo que me describe este código 99211. Y ahora ustedes dirán, ¿y qué enfermedad se puede ver en 5 minutos en la consulta externa? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Alguien me puede decir qué podría caber aquí? Una revisión de exámenes. ¿Se va a demorar 5 minutos en revisión de exámenes? No, Un Doc. EMO. No, no es cierto. No. Imposible, imposible, doctor. Imposible, Doc, porque hasta llenar en el sistema ya se va como 20 minutos. Y a qué rato le examina al paciente, hace la Imposible. receta. Ya. ¿Saben para qué han sabido utilizar esto en Norteamérica? Para cuando van los pacientes, doctor, se me acabó la receta, hágame la receta por los 30 días más. Y como sabemos que es un paciente crónico, lo que está pasando ahora en el IES, ¿no? Antes en el IES nos daban la medicina para 30 días, pero resulta que ahora cambia la modalidad del IES y nos da para 30 días. Entonces, los pacientes que tenemos enfermedades crónicas como un hipotiroidismo, una hipertensión arterial, una diabetes, tiene que cada 30 días coger una cita con el médico general o con el médico familiar solamente para que le dé la receta por 30 días más de la medicina. ¿Por qué habría tomado alguna razón de haber tenido el IES? Pero así está la modalidad. Para esos casos utilizan los norteamericanos este 99211. No necesitan más, ahí no necesitan mucho, ¿sí? Ya. Ya. ¿Cuáles son los honorarios que nosotros encontramos para la evaluación y manejo? Encontramos los honorarios de la consulta externa, tanto inicial como subsecuente. Encontramos los honorarios de observación inicial o subsecuente, los honorarios de cuidado intrahospitalario inicial y subsecuente, los del alta, ¿sí? La interconsulta, los de emergencia, los de cuidados intensivos, es inicial y subsecuente, ¿ya? ¿Cuándo es inicial y cuándo es subsecuente? Inicial de una patología, pues, de una especialidad, ¿sí? Si el paciente es valorado por fisiatría, ¿sí? El próximo médico, aunque no sea el doctor Pérez el que le vio la próxima vez, sin embargo, es la continuidad de una atención en la especialidad. Ese es subsecuente. No es la primera vez por el médico que le está viendo, sino que es por la enfermedad que sí está siendo valorada, ¿sí? Es por la especialidad que le está viendo, ¿sí? Por eso es subsecuente. Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo, acordémonos que el tarifario nacional tiene los periodos globales, ¿sí? Y en los periodos globales, como es esto, incluyen las atenciones de consulta externa, eso ya vamos a ver en las próximas láminas, pero en cambio, como es esto, hay ciertas atenciones en la consulta externa que ya vienen siendo valorados de una alta hospitalaria. Entonces, ese ya no es una inicial, pues, ya no es un paciente nuevo, porque claramente dice la descripción, sí, la descripción dice valoración de un paciente nuevo que requiere una historia clínica, ¿sí? Y es un paciente que tuvo una fractura, como es en enero del año 2022, pero por esta fractura, le estuve viendo durante todos los 10 meses del doctor Pérez a este paciente, ¿sí? Y continuaba las consultas y consultas, pero resulta que justo en el mes de noviembre el doctor Pérez se fue de vacaciones. Y ahora le va a ver el doctor Villa, pero es de la misma patología. Pero como es el doctor Villa, ahora quiere cobrar como que fuera un paciente nuevo. No, ya no es nuevo. El paciente ya tuvo un historial anterior. Entonces tiene que continuar cobrando como visita subsecuente. ¿Sí? En observación inicial y subsecuente. Es bastante difícil cumplir con estos de la observación inicial y subsecuente. ¿Por qué les digo?
Porque primero tenemos la norma que un paciente no puede estar más de 48 horas en sala de observación, ¿verdad? No puede estar más de 48 horas. Segundo, dice que yo puedo cobrar el cuidado del alta de la sala de observación cuando el paciente ha ingresado a la sala de observación y el paciente es dado de alta a las 24 horas de haber sido dado de alta. Y dice que este honorario me incluye todo lo que se le hizo durante la sala. Entonces es bastante difícil, pero sí tenemos los cuidados de observación inicial y subsecuente. De pronto habrá casos en que esté justificado. ¿En qué casos estará justificado que el paciente está en sala de observación y que podamos cobrar estos honorarios? En aquellos casos en que mi hospitalización esté ocupada y no tenga capacidad resolutiva en mis salas de hospitalización y que yo he activado la red para que me reciban a mi paciente y no me reciben y no me dan cama, ¿sí? Entonces a ese paciente yo no puedo sacarle y decirle váyase a la casa. No le puedo decir porque el paciente requiere continuar siendo valorado. Entonces en ese pacientito sí puedo cobrar, ¿sí? Entonces tenemos los códigos también. Estos códigos están siempre, acordémonos de esto, ¿sí? Historia clínica, examen físico, decisión, coordinación, tiempo, ¿sí? Siempre acordémonos de eso. Todos los códigos tienen prácticamente las mismas necesidades para poderlos planillar, ¿sí? En el cuidado intrahospitalario inicial y subsecuente. Aquí nosotros tenemos un grave problema. Si un paciente ya fue valorado con una interconsulta en la sala de emergencia y es ingresado a sala de hospitalización, este paciente ya es conocido por el médico. Ya no me puede planillar el cuidado intrahospitalario inicial. Tiene que planillarme el subsecuente, ¿sí? Y ahí sí es un poco problemático cobrar el cuidado intrahospitalario inicial. Casi nunca se puede cobrar ese honorario porque siempre el paciente o viene valorado de la consulta externa o viene valorado de la emergencia. Estos cuidados hospitalarios y intrahospitalarios también tienen su complejidad de atención. Estos cuidados también tienen, ¿cómo es esto? De acuerdo al tiempo de atención, la severidad del paciente. ¿Cómo se determina esto? Por todos estos rubros. Si una nota de evolución no tiene esto, difícilmente ustedes van a poder recuperar los valores de un código 99233, 99232. Seguramente nos han de querer pagar con 99231. ¿Sí? Esas son las subsecuentes. En cuidado intrahospitalario. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque dice que nosotros podemos planillar los cuidados subsecuentes una vez por día, pero es por especialidad, ¿sí? No es que con ese honorario yo le voy a cubrir con los $20, les voy a pagar al neurólogo, al traumatólogo y al neurocirujano, ¿sí? No, es por cada especialidad el código que yo tengo que ¿cómo es esto? Pagar. No en el cuidado inicial, porque en el cuidado inicial es la primera visita de la primera especialidad durante toda la hospitalización, porque todos los otros servicios van a ser llamados a través de una interconsulta, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que nos acordemos de estos principios, ¿ya? El alta del paciente. Ya, en el alta del paciente, el día del alta, nos dice el tarifario nacional, no se puede planillar el cuidado subsecuente el día del alta. ¿Pero para quién? Para el médico que da el alta, pues, ¿sí? Si yo, médico internista, le doy el alta a mi paciente, pero ese día también le da el alta el traumatólogo que me acompañó a ver al paciente, ¿ya? Pero el alta es una sola. El alta no, hay altas
por especialidad. Decimos alta hospitalaria, es decir, que el paciente está en condiciones de salir de hospital para continuar un tratamiento, puede ser en otra casa de salud o puede ser en su domicilio. Entonces, el valor del alta es una sola por estancia hospitalaria. Ese día del alta, ustedes sí pueden recuperar el valor de los honorarios de otras especialidades, la que no le da el alta de la hospitalización, ¿sí? Por eso está este codito aquí, ¿sí? No cuidado subsecuente, pero para la especialidad que le da el alta. Las interconsultas. En cuanto a las interconsultas, igual nosotros tenemos la consulta, la interconsulta es una valoración que le está solicitando otra especialidad para complementar el tratamiento, para complementar el diagnóstico, para ponernos de acuerdo en el plan de tratamiento de un paciente. Para eso sirven las interconsultas, ¿ya? Pero muchas veces, y en la mayoría, los pacientitos requieren continuar siendo valorados por estos médicos, por esta especialidad que fue interconsultada, ¿sí? No médico, ¿sí? Y aquí sí les voy a recalcar. No es el médico que cobra en la hospitalización, es la especialidad, ¿sí? Porque si no, imagínense, 3 neurólogos le valoran porque el uno le valoró el primer día, el otro segundo día, el otro el tercer día, y los 3 me van a cobrar interconsultas. No, no es así. El primer día que le valoró la especialidad, cobra el código de interconsulta. Si requieren seguir siendo valorados por la especialidad, tienen que planillar con el cuidado subsecuente del cuidado intrahospitalario. Todo depende de la severidad y complejidad que tenga la enfermedad del paciente. En emergencia ya vimos, como es esto, que hay códigos para valorar la consulta, la valoración inicial en emergencia. También depende de la patología que tenga el paciente, la severidad, ¿sí? Esto, tanto para interconsulta, emergencia, sala de observación, van todos estos componentes, ¿sí? Y en emergencia tenemos que acordarnos que puede planillar el valor de la visita en emergencia más los códigos de cuidados de observación. ¿Cuándo planillamos observación? El código de observación. Planillamos cuando el paciente ha pasado más de 6 horas. A partir de las 6 horas, 1 minuto, yo ya cobro el cuidado de observación. ¿Sí? Así es, así son los honorarios en la sala de emergencia. Ahora tenemos los cuidados intensivos. En cuidados intensivos, aquí sí nosotros tenemos un valor para el cuidado inicial y el subsecuente, y todo depende del tiempo que pase el médico junto a la cama del paciente. Más en una lámina más adelante les copié exactamente lo que dice el tarifario nacional. Pero acordémonos que tiene un cuidado inicial y un subsecuente, ¿ya? Entonces, vamos, esta es una guía para que ustedes se acuerden, ¿sí? De que lo que incluye la guía de uso de la evaluación y manejo, lo que está incluyendo en la consulta externa, los códigos que tenemos para la consulta externa y de las interconsultas de emergencia. Sí, es prácticamente este código, este codito acá, con un poquito más de explicación acá, ¿ya? Doctora, disculpe, ¿le puede hacer más grandecito? No se logra ver, por favor. Pues veamos si es que ahí lo pueden ver. ¿Sí le ven ahí? ¿Le alcanzan a ver un poco más? ¿O no? A ver si le podemos... Estas láminas son compartidas con ustedes ¿cómo es esto? ¿Sí? Ahí. Gracias, doctor. Es todo lo que tiene el tarifario nacional, ¿sí? Entonces, es una guía que la pueden tener en el bolsillo ustedes, para que se acuerden siempre lo que tienen que escribir, para que ustedes puedan
recuperar un valor adecuado a la atención que ustedes dieron, ¿sí? A lo que sus médicos dieron. Entonces, en emergencia, sí, tenemos los 5 niveles de atención, corresponden a un problema que puede ser autolimitado y menor, 99,281. Problema de baja severidad, 99,282. Problema de moderada severidad, 99,283. Problema de alta severidad y que no pone en riesgo de la vida, 99,284. Y 99,285 prácticamente este paciente ya requiere ser intubado y tanta asistencia más, ¿ya? Y aquí sí tenemos que acordarnos, ¿sí? Como es de esto lo que les acababa de decir, el alta de observación siempre se cobrará cuando el paciente es dado de alta al otro día de haber ingresado a observación. Y acordarnos lo que ya vimos en clase anterior, los modificadores que sí nos permiten cobrar el 10% cuando una atención ha sido de un triaje 1 y 2 entre las 10 de la noche y 6 de la mañana de la atención de un paciente de triaje 1 y 2 en sala de emergencia, para los honorarios, no para cubículo. ¿Ya? Lo que acabamos de ver de evaluación y manejo, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? ¿Sí? La historia, el examen físico, la toma de decisión, la consejería, la coordinación, la naturaleza del problema, el tiempo. Ya, ahora, ¿cómo es los componentes de la historia, ¿no? Cuando es una historia clínica focalizada, es un problema actual relacionado a una queja principal, revisión de un sistema pertinente, nada más. Cuando ya es una historia focalizada, extendida, y aquí ya tenemos que escribir un poquito más, ya hay una queja principal, y hay una revisión más amplia del sistema, ya ha pasado, también ya tiene una historia familiar y social, ¿sí? Y un pasado muy importante que tenga el paciente. Y un componente más importante que ya es más tiempo y un código más alto, ya es una historia clínica completa y detallada. Todo esto nos da los códigos en todos los honorarios de evaluación y manejo. Igual en el examen físico. Si es focalizado, un código menor. Si es más extendido, el código que le sigue. Si es más detallado, el superior. Y si ya es más complejo, el código más complejo. Igual en las tomas de decisiones, si es puntual, el código más inferior. Si ya es un poquito más extendido, ¿sí? Ya nos da más opciones de diagnósticos, es un poquito más de complejidad. Y si es de alta complejidad, ya nos da. Esto de aquí nos sirve tanto para recuperar el valor como para poder pagar el valor. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando nos mandan la hoja de evolución? Cuando nos mandan el formulario 08, cuando nosotros estamos evaluando un paciente de hospitalización, ¿ya? Y la consejería, ¿no? ¿Cuánto yo estoy aconsejando al paciente? ¿Cuánto necesitó el paciente de consejería para poder recuperar su enfermedad? ¿Sí? Todo lo anterior a mí me da el tiempo que yo paso con el paciente, ¿sí? La historia, examino, escribo las indicaciones, me comunico con otros médicos, hablo con los familiares, reviso radiografías. Esto me da el tiempo que yo paso con mi paciente, ¿ya? En cuidados intensivos, sí, nos vamos a acordar que aparte de los códigos, también la enfermera puede cobrar un 50% si es que amerita el paciente. Y estos son los códigos de cuidados intensivos. Este es el código inicial. Y aquí nosotros tenemos que acordarnos, ¿sí?, de este tiempo. De 30 a 74 minutos podemos cobrar con este código. Pero si el médico se ha demorado menos en valorar, tiene que cobrar con los códigos de evaluación y manejo, si es menor a 30 minutos, ¿sí? Puede ser que el médico llegó y puso 3 líneas de atención en la historia clínica, pero en realidad se demoró 1 hora.
pero como lo que nos está dando todo lo que acabamos de escribir, el código a recuperar, yo le puedo pagar tal vez con un 99.2, 32 o 33 por la extensión de la nota que escribió el médico en la historia clínica, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la duración entre 30 y 74 minutos con este código, pero sí, el médico se demoró más de este tiempo, se puede cobrar con este código los 30 minutos adicionales que se haya demorado. Aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Menos de 20 minutos, cualquiera de estos códigos. De 30 a 74 minutos, el 99.291 por 1. Pero si el médico se demoró entre 75 y 104 minutos, puedo cobrar el 99.291 que me permite recuperar estos primeros 75 minutos. De los 75 minutos a los 104 minutos, me da 30 minutos adicionales, ¿verdad? Puedo cobrar un código más de 99.292. Y así, esta secuencia que nosotros tenemos que ir aplicando para poder recuperar los valores que nuestro médico intensivista pasó viéndole al paciente, ¿sí? Y que le tocó valorar por varias veces en el día. Acá tenemos, en esta tablita de acá, cómo pueden ser cobrados, porque de pronto dicen, no, es que esto es inicial, solamente es para el primer día. No, esto es tanto para el primer día como para el segundo día, ¿sí? Así es como nosotros podemos cobrar. Es decir, que todo depende del médico y del tiempo que demoró el paciente en cobrar durante el día. Aquí sí no es un solo código por día, aquí sí es por tiempo. Para el recién nacido, nosotros tenemos los códigos para cada uno de de lo que nosotros le atendemos al paciente, ¿sí? Los códigos que nos va a permitir recuperar el valor hasta los 28 días de nacidos en diferentes circunstancias. Y este uso de códigos son exclusivamente para el cuidado inicial del primer día de vida hasta el egreso con la madre. Incluye la información de la madre y del recién nacido, el examen físico, la prescripción, el diagnóstico, las sesiones con la familia, ¿sí? Cuando el recién nacido ha sido visto después del primer día de vida en la consulta o el ambulatorio, los códigos a aplicar de este paciente son el 99.201, el 215, ¿sí? Dependiendo de cómo el paciente fue valorado durante la estancia hospitalaria o de la interconsulta, como ya habíamos visto, ¿sí? Es una sola consulta por admisión, por especialidad, ¿sí? Las visitas subsecuentes tienen que ser con los códigos de evaluación y manejo, ¿sí? Se va a sumar clavo a gastarme mis 20 dólares porque ¿Ya? mi mami me peló. Ahora, en relación al alta hospitalaria. El alta hospitalaria, nosotros vamos a poder recuperar cargo 10 dólares, pero quiero comprar un café, no sé cuándo. Con el código 99.238 Miramos y con las como altas 30 dólares. hospitalarias, con el código 99.239 para las altas cirugías de alta complejidad y con el 99.462 cuando es del alta del recién nacido. Las altas de cirugía siempre después del 7º día postquirúrgico. ¿Sí? ¿Guardaste el auto? ¿Ah? ¿Guardaste el auto? Mi amor. ¿Y el perro todo bien? Parece que nos están haciendo competencia. Bueno. Entonces, así hemos visto los honorarios que prácticamente son todos los honorarios clínicos. No. ¿Sí? ¿Ah, viste? El del argentino, mira, por favor. Los micrófonos. ¿Estás estudiando? Los micrófonos. Compañeros, No se estuvo. ya, creo que ahora sí ya. Bueno, a ver, hay una pregunta que me dice, ¿cómo nosotros podemos valorar si no tenemos... nosotros como hospital
estamos capacitando al médico que tiene que cumplir con esta lámina. Es difícil, ¿sí? Con esta lámina. Esa lámina es la que tiene que cumplir el médico durante la atención médica, ¿sí? Si es que no cumple con esto, pues ya hay los mecanismos, capacitación, tal vez llamarle la atención, tal vez, si eso en la clínica privada, pues no le van a pagar lo que el médico le está recuperando, porque no van a poder recuperar. Más en las privadas tienen mucho cuidado de escribir ampliamente, más desde en el público. Entonces ahí sí ya es a través de talento humano, pero tenemos que propender por calidad, que es el objetivo de la Red Pública Integral de Salud, que las notas tengan todos estos 7 componentes. Doctora, tengo yo una consulta en este sentido. Yo trabajo en un hospital oncológico y ¿Ya? nosotros continuamente tenemos objeciones por, bueno, la objeción nos dicen es porque no justifica el tiempo de atención en la consulta y nos objetan por la extensión de la nota, doc. Nosotros tenemos especialidades que son de alta complejidad, por ejemplo, los pacientes que van a oncología clínica por primera vez tienen que planificar quimioterapias. Realmente la extensión de la nota por ejemplo, de esta especialidad que es oncología clínica, sobrepasa las 2 hojas inclusive, en donde nosotros incluso hemos tomado acciones para que no nos sigan objetando con formato SOAP. En este SOAP nosotros tratamos de incluir esta historia, estos detalles que nos dice el tarifario. Sin embargo, doc, nos siguen objetando, nos dicen que no justifica el tiempo de la atención que nosotros facturamos con código de 20 minutos y nos dicen que incluso debe ser más extensa la nota. Entonces, nuestra pregunta que alguna vez tuvimos una reunión con los subsistemas era esta, ¿no? ¿Qué es para ellos de esta extensión de la nota? Porque en sí el tarifario no me dice debe tener tantas hojas, no sé. ¿A qué se refieren con extensión, doctora? ¿O cómo nosotros podemos seguir justificando? Porque son repetitivas veces las veces que nos objetan. Ya. Nosotros tenemos que ir viendo lo que les acaba de escribir en esto de la complejidad, ¿no es cierto? Nosotros valoramos si es, por ejemplo, de oncología, si es un problema de alta severidad, pero no pone en riesgo inmediato la vida, ¿sí? Entonces, esto es uno de las valoraciones que le van a hacer. Segundo, a ver, teníamos por acá. Teníamos, ya, el examen físico. A pesar de que sea una visita, ya que ya al paciente le conocen y de pronto ahí es cuando se equivocan los médicos, siempre tiene que describir lo que encuentran en todos los subsistemas. En un paciente oncológico es bastante importante que describan los hallazgos de todos los subsistemas por el efecto de las metástasis, ¿sí? Porque si no hacen esta valoración, de pronto van a pensar que solamente se están enfocando, digamos, si tiene un melanoma, solamente el melanoma, que de pronto tenga en el pómulo de la cara, ¿sí? En la región malar. Pero si es que no hacemos y decimos que revisamos el cuello, las axilas, que no hay ganglios, que las ingles, que escuchamos los pulmones, que el corazón está bien, porque acordémonos que si el paciente ya está con quimioterapia, radioterapia, también podemos tener afectación del corazón, del pulmón y afectación de otros órganos. Todo esto tiene que estar descrito en la historia. Si es que no describen, no van a poder recuperar el valor. No sé si es que lo estén haciendo así, ¿no? Sí, doc. Sí le entiendo. Sí, eso. Entonces siempre tiene que irse enfocado, siempre propender a que el médico escriba todo lo que le pasa al paciente, ¿sí? Aunque ya sea conocido, porque de pronto es paciente conocido por el servicio, acude a revaloración para continuar con la radioterapia, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Cómo le encontré en ese momento al paciente? ¿Sí? Esa condición de cómo le encontré al paciente para que me permite decidir continuar con la radioterapia, eso es lo importante. ¿Ya? Ok, gracias, doc. Ya. ¿Alguien más
Hola, buenas noches. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, en primer nivel, siempre el código va a ser 99-211, sea, por ejemplo, medicina general, psicología o obstetricia. ¿Por qué? Acuérdese lo que usted tiene para primer nivel, ¿no? Acuérdese que el código que usted le da para atender no es la especialidad, ¿sí? Le da a usted para atender es lo que usted le está valorando al paciente. 5 minutos en primer nivel no creo, ¿sí? Ahora, lo que sí, para primer nivel está normado que es solamente una consulta, ¿no? En casos agudos. Siempre usted tiene que hacer que sus médicos escriban todo lo que le vieron al paciente. Sí, ahora, para primer nivel, acordémonos que tienen ya un formato, que es del PRAX, me parece, ¿no? Y ahí ya tienen ustedes ¿cómo es esto? ¿Cómo está la historia? Y ustedes solamente van llenando la historia. ¿Sí? Una consulta. Si el paciente ingresa por ¿Alguien más? emergencia, sí. Si el paciente ingresa por emergencia, nosotros ya estamos cobrando la visita en emergencia, el cubículo, pero el paciente necesita ser visto por cuidados intensivos y ya pasa a cuidados intensivos. En este caso, nosotros cobramos también como una interconsulta al médico tratante ya intensivista. O sea, sí podemos cobrar, por ejemplo, visita en emergencia, el cubículo y una interconsulta ya para que pase a No, UCI. no. De esto también salió un oficio del Ministerio de Salud Pública, porque fue nuestra pregunta. ¿Cómo es esto? Pero la respuesta del Ministerio de Salud Pública, como en el tarifario nacional está descrito que la interconsulta es intrahospitalaria, para todas las valoraciones que ustedes tengan en emergencia, tienen que planillar con los códigos de emergencia, aunque sea servicio interconsultado. Ahí simplemente veríamos uno que sea de alta complejidad, más o menos para Claro, ver. claro. Ahí va la aplicación. 99.281, 82, 83, 84, 85. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Doctora Marí, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría ayudar con ese oficio? Es un memorándum que lo socializaron por parte del ministerio en la cual estas interconsultas se las tiene que hacer solamente a nivel hospitalario. Sí, sí, yo Es un te memorándum. sí, es un oficio que salió del Ministerio de Salud Pública. ¿Nos podría ayudar, por favor, con ese documento? Como financiadores, nosotros no hemos tenido conocimiento, no nos han socializado este documento y nosotros estamos pagando pues la interconsulta en emergencia. Y no nos han planillado, tampoco hemos tenido el caso de que nos hayan planillado 2 visitas en emergencia por diferente médico. Entonces, con este documento ya cambiarían las cosas ahí. Ya, ¿por qué fue esto? Porque nosotros, como es esto, hicimos la interconsulta pero era para un asunto, me parece que era de accidentes de tránsito. Sí, entonces salió exclusivamente para eso. Ahora, los otros aseguradores, financiadores no nos han interconsultado porque también en el CPT, en el CDA, tampoco hay una contraindicación a que se pague este código de interconsulta, ¿no? En emergencia. No hay una contraindicación, pero sí el Ministerio de Salud Pública sacó ese oficio. Yo les puedo hacer llegar ese oficio. Por favor, le agradecería. Ya. ¿Alguien más? Doc, disculpe una consulta. El cuidado intrahospitalario inicial, ¿eso es realizado por el médico tratante o por el médico general? Ya. En el tarifario nacional dice que
el tarifario fue creado para especialidades y subespecialidades. ¿Sí? Entonces, los honorarios se van a reconocer solo a los especialistas. Tratante puede ser un médico general, un posgradista, puede ser, pero los honorarios se le reconoce solo a los médicos especialistas. Ah, ya veo, gracias. Ya. O sea, doctora, ahí tengo una consulta adicional. Por ejemplo, en este mismo hospital oncológico, nosotros en consulta externa tenemos médicos generales que suelen hacer las aperturas de historia clínica. Ellos son médicos generales y lo que facturamos es el 99,214, por ejemplo. No podríamos. No podríamos. No. Ya. Porque eso está incluido, sí, incluido dentro de la atención de un hospital. Oh, ya. Es decir, que esta apertura debería estar firmada por un especialista, ya sea el oncólogo, el internista, etcétera, ¿verdad? Sí, así es. Oh, ya. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Buenas noches, Doc. ¿Nos podría explicar de los cuidados en observación cuando es en el servicio de emergencia? Porque no sé si le entendí bien o mal. En el servicio de emergencia tengo un paciente, puedo facturar la visita en emergencia y también puedo facturar pasadas las 6 horas y el cuidado en observación. Sí, ambos códigos. Es lo que le entendí. Aparte de la sala de observación. Aparte de las, es que a ver, yo tengo para emergencia, vamos a planillar el cubículo de emergencia. Pasadas las 6 horas, planillo la sala de observación, ¿sí? Planillo, eso en salas. La sala de observación la vamos a planillar como días censales, ¿sí? De 24 horas, ¿ya? Los honorarios, vamos a planillar la visita inicial en emergencia y pasadas las 6 horas, la visita de, ¿cómo es? Los honorarios iniciales de sala de observación. Pero como les decía, que estos honorarios también son de 24 horas, o sea, y la ley, la norma no me permite tenerle más de 48 horas, pero puedo planillar el cuidado inicial de valoración en sala de observación y el cuidado subsecuente. Puedo hacer, pasada las 6 horas. Solo el alta de la sala de observación, que es del 99,217, se puede planillar cuando el paciente ha sido dado de alta a las 24 horas de haber ingresado a sala de observación. ¿Lo pude aclarar? Y el cuidado inicial, o sea, tiene que haber pasado el paciente más de 24 horas en observación para yo poder cobrar los cuidados en observación, ¿Doc? ¿O estoy entendiendo mal? No, porque yo apenas tengo el paciente. mi hospital es hospital del día y por lo general mis pacientes máximos se quedan, entran hoy y salen al otro el día, hasta que nos acepten recepción de paciente. Entonces, ahí usted podría cobrar solamente la visita y el 99,217. Ya, es que esa era mi pregunta. Pero el 217 tiene que estar pasado más de, porque a veces no cumplo 24 horas, a veces cumplo 12 horas, 18 horas, o sea, no me llega. Ahí no. Ahí lo que usted podría cobrar es de cuidado inicial. Ya, el cuidado inicial. Y eso tendría, pero, que estar justificado en epicrisis, o porque los compañeros llenan llenan al ingreso a la visita ya con la 08, pero llenan los otros formularios para ya tenerlo en observación. Ahí me justificaría la epicrisis, ¿no? La epicrisis sí tendría que estar firmado por un especialista. Ya, Doc, ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Ya de qué? Doctora María, una pregunta. Entendí. ¿Sí? Con respecto al cuidado inicial en la sala de observación,
En ¿Ya? el caso de que un paciente sea visto por el mismo médico que lo vio las primeras 6 horas y se pasa de este tiempo a sala de observación, ¿se planillaría ahí visita subsecuente o la inicial? No, claro. La visita Pero se subsecuente. aplicaría, si es por el mismo especialista, visita subsecuente o se aplicaría inicial y después subsecuente. No, es Si es por el inicial, mismo porque que lo vio. fue a sala de observación. Ajá. A pesar de que lo haya visto el mismo médico en la emergencia, por visita de emergencia. Sí. Ya, ya, gracias. Doctora, buenas noches. Una consulta. Siempre se debe facturar la visita en emergencia y el cubículo, independientemente de cuál sea el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Claro, claro. Acuérdense que como subsistema no podemos negar la atención de un paciente que llega a emergencia. Sí, lo que pasa es que en la zonal 3 nos están objetando el cubículo de emergencia porque, por ejemplo, en las amigdalitis, en las faringitis, dice que no justifica el uso del cubículo de emergencia. Nosotros justificamos indicando de que ahí es donde se valora al paciente, pero sin embargo no nos quieren pagar. Dios mío, por eso les digo que cada quien le quiere interpretar así. Pero ¿dónde le atiende al paciente? Pues el médico saldrá a atenderle al patio. Exactamente eso es lo que le dijimos, no podemos atenderle al paciente en el pasillo o afuera en el patio. Claro, Pero ahí, no, dice que no justifique el uso del cubículo y que eso solamente se debe facturar la visita. Pero ahí esto es ustedes, solamente el honorario. no, ustedes ahí ya tienen que hacer como un oficio por su gerente dirigido al coordinador zonal 9, pidiendo que la consulta le eleven al Ministerio de Salud Pública, planta central. Muchas gracias, doctora. Ya. Creo que ya son las 9 de la noche. Mañana tenemos otra jornada para ver los procedimientos quirúrgicos. Si en caso les queda todavía alguna duda, les surge alguna duda, durante todo el periodo podemos seguir conversando. Entonces,